Acompañarnos en esta rueda de prensa en la que queremos tocar varios asuntos de actualidad. El primero, voy a comenzar con la proposición de ley del Partido Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León de desmemoria. Y bueno, pues quería empezar en este sentido por decir que el Partido Popular de Mañueco blanquea el franquismo con esta nueva ley de discordia y desmemoria, que además huele a rancio y a naftalina. Creemos que además el Partido Popular de Castilla y León de Mañueco legitima y blanquea el franquismo con esta nueva ley que huele, como decía antes, a rancio. Y lo digo porque, alto y claro, los socialistas no vamos a permitir este atropello, no vamos a permitir, desde luego, esta vuelta atrás, esta vuelta al pasado a la que nos intentan llevar, ¿no? Creemos que es en una sociedad del siglo XXI, en el año 2024, no podemos permitir denigrar la memoria de las víctimas de una etapa negra de la historia de nuestro país y equiparar a las víctimas con verdugos. Esto es intolerable. En una sociedad moderna, ¿se imaginan ustedes que en Alemania escucháramos que se va a debatir una ley de exaltamiento del nazismo? ¿Entenderíamos a alguien que en Alemania, por ejemplo, se quisiera equiparar la etapa del nazismo con la democracia? ¿Alguien cree realmente que esto no sería completamente contestado por todo el mundo? Bueno, pues esto es lo que está pasando lamentablemente en nuestra tierra, en Castilla y León. Y no vamos a permitir denigrar de esta manera a víctimas y a familiares que todavía no han conseguido recuperar a sus seres queridos. No han conseguido darles dignidad, darles, desde luego, aparte de la memoria, esa dignidad que supone poder ser, después de tantos años, lamentablemente, bien tratados. Y además, en Castilla y León observamos algo que nos parece inaudito. Una normativa, un decreto de memoria histórica, de memoria democrática, avalado por las dos grandes formaciones políticas de esta comunidad autónoma, resulta que ahora se lo quieren eliminar sin ningún consenso en un texto que ni habla, desde luego, de lo que supuso el franquismo, de lo que supuso la dictadura, y lo blanquea, lo viene a dulcificar, viene de alguna manera a pasar página y a reescribir o intentar reescribir la historia negra de nuestro país. Así que en un lugar como este, la sede de la Casa del Pueblo del Partido Socialista, lo digo alto y claro, estos son valores antidemocráticos. Lo que intenta el Partido Popular y Vox es saltarse los valores de la memoria y de la concordia, e intentan también en esto azuzar el odio y azuzar, desde luego, valores que no deberían estar nunca ni siquiera comentados en una etapa política democrática como es en la que vivimos. Y bueno, pues vemos en lo que se entretiene el Partido Popular y Vox. En vez de tomar medidas en materia económica, en vez de tomar medidas en materia social, en vez de buscar avances, en vez de buscar medidas que repercutan positivamente en la ciudadanía, se encargan de hacer revisionismo del pasado y además de mala manera. Así que, desde luego, no vamos a permitir homenajes a los verdugos y represalias de pensamiento a los que tanto sufrieron en aquella época, que son, por otra parte, un número importante de castellanos y de leoneses. Así que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Les anuncio que el Partido Socialista de Segovia va a participar, desde luego, en todas aquellas medidas que signifiquen ponernos en contra e intentar, primero, que no tenga salida de las Cortes de Castilla y León esa proposición de ley. Exijo desde aquí al Partido Popular que la retire automáticamente, y desde luego, si no lo hacen, ya digo, con todo lo que sea iniciativa política, iniciativa democrática, iniciativa social, nos pondremos en contra de esta medida. Y ya saben también, además, que el Gobierno de España ha anunciado que si se llega a aprobar será recurrida ante el Tribunal Constitucional, porque nos parece que en estos tiempos no se puede jugar con retrocesos, sino siempre buscar avances, que es lo que la sociedad mayoritariamente reclama. Respeto a la democracia y avances en libertades, en derechos y en este caso también en memoria.
Y bueno, pues lamentablemente quería también decirles que las medidas que hemos visto en la proposición de ley, pues bueno, pues vienen, yo creo que seguramente a lo que algunos ya habían anunciado o no se habían atrevido a decir en su momento. Vemos que ya el Partido Popular ya no es que pacte con la ultraderecha, es que el Partido Popular en Castilla y León es ya ultraderecha. Lo demuestra con sus hechos, lo demuestra con lo que firma. Y aquí lo ha firmado, O sea, esto no es una invención. El Partido Popular con su firma ha sellado esta barbaridad auténtica de esta proposición de ley de memoria democrática. Así que, bien, si quieren seguir por la senda de oler a rancio de naftalina, será su responsabilidad. Que no cuenten con el Partido Socialista ni mayoritariamente, entiendo, con la sociedad de Castilla y León. Y frente a esto, bueno, pues los socialistas nos dedicamos a lo que creo que la gente, en este caso, demanda, que es seguir por una buena senda de la economía española, por una senda de crecimiento. Acabamos de conocer hace escasamente unos minutos los datos del paro, de la afiliación de los contratos en Castilla y León, en España y en nuestra provincia. Y, por ejemplo, hablando de paro, hay un descenso del 2,9% del paro registrado en la provincia de Segovia. 5.305 son las personas ahora mismo contabilizadas en la provincia de Segovia, 158 menos que las que había en el mes anterior, y un descenso del 8,7% en el interanual, lo que supone 507 personas menos en las cifras del paro en nuestra provincia. En la afiliación, 64.426 afiliados segovianos a la Seguridad Social, supone un incremento del 0,44%, 283 más que el mes anterior, y en el interanual 1.192 más segovianas y segovianos que en este caso se encuentran afiliados y cotizando a la Seguridad Social, lo que supone un 1,89% con respecto al interanual que antes me refería. En cuanto a contratos, 3.430, se han firmado 148 menos que el mes anterior, pero evidentemente, como antes me refería, esto creemos, y no es ser triunfalista, es dar datos coherentes. Las políticas que utiliza y que ha implementado el Gobierno de España en nuestro país y por lo tanto en nuestra provincia suponen mejores perspectivas económicas, contratos de mayor calidad, subida del salario medio y por lo tanto significa avance, significa dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Y todo ello a pesar de las políticas de la Junta de Castilla y León, que hoy seguramente, bueno, pues sacarán pecho de unas buenas cifras cuando, como todos recordaremos, votaron en contra de la reforma laboral y, como todos recordamos, incluso devuelven fondos de las políticas activas de empleo al Gobierno de España, ya que no ejecutan, la Junta de Castilla y León, la Consejería de Empleo, no ejecuta todos los programas ni pone en marcha todas las medidas que tiene a su disposición para todavía que estas cifras fueran mejores, fueran más necesarias para la ciudadanía de Castilla y León y de Segovia. Pues bien, en nuestro país también son cifras récord, ya saben, 21 millones de personas ocupadas, cotizando a la Seguridad Social, lo cual volvemos a hablar de cifras históricas, y esto no es que sea política simplemente, estos son datos y detrás de los datos hay personas que han encontrado una oportunidad laboral, que han mejorado su expectativa laboral, que tienen mejores salarios, que por supuesto falta mucho que seguir avanzando para seguir generando esta dinámica, pero creo que al menos el estado del bienestar hemos sido capaces de, en la misma legislatura en la que hemos sido capaces de poner en marcha una reforma laboral para mejorar el empleo, también, como saben, 60.000 millones de euros se han descontado de la deuda de nuestro país. Y lo digo claramente, claro que hubo un aumento de deuda en nuestro país porque hemos pasado una época como la pandemia, como saben, en las que se tuvo que tomar una decisión que era o lo que había ejecutado el Partido Popular en su momento, dejar a la gente tirada, dejar a la gente siempre con expedientes de expulsión de las empresas, los famosos ERE,
y ahora hemos puesto en marcha políticas de asentamiento del empleo y también políticas que significan, como me estoy refiriendo ahora, que es posible a la vez dar derechos, dar libertades, dar empleo y mejor empleo y rebajar la deuda. Ya digo que seguimos por la senda comprometida con Europa y en estos años se ha descendido en 60.000 millones de euros y en el cierre de 2023 también se ha vuelto a rebajar la deuda de nuestro país. Y bueno, termino con otro tercer asunto que me parece importante y lo digo además también con algo que es de plena actualidad. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en el Pleno en la que condenamos, y lo digo además y lo manifiesto en primera persona, enérgica y rotundamente condenamos los ataques y amenazas que por parte del Partido Popular de Madrid, de la señora Ayuso, ha realizado a profesionales y a medios de comunicación cuando se publican informaciones que les molestan, cuando se publican informaciones en las que no entran, desde luego, a utilizar falsas noticias o noticias edulcoradas para salvarles, desde luego en este caso, su corrupción. Así que lo que no le gusta a la fachosfera, hemos visto que lo que utilizan es contra los medios de comunicación, contra los profesionales, incluso fabricando, como hemos visto, noticias falsas por parte de la Comunidad de Madrid para atentar contra la integridad personal, la integridad profesional de medios de comunicación y de periodistas. Así que si el señor Feijóo no tiene arrojo suficiente para condenar estos hechos, si no tiene arrojo suficiente porque no le dejan en Madrid decir claramente que esto no se puede permitir en una democracia, artículo 20 de la Constitución claramente lo indica, si no tiene este arrojo, desde luego, bueno, pues esperaremos que todos los grupos en el Congreso podamos debatir y podamos también en este caso manifestar la opinión con respecto a esta cuestión. Desde luego, las estrategias trumpistas, las estrategias de querer silenciar y de querer fabricar noticias falsas para tapar cualquier noticia de la que no puedas estar muy conforme, creo que deben de estar desterradas y yo lo digo una vez más, la libertad de prensa también es, desde luego, una necesidad democrática de la ciudadanía de estar bien informada, de estar bajo el reflejo de una pluralidad política que sirve para mejorar, para avanzar y para que la gente, desde luego, haga su composición de lugar oportuna con respecto a lo que tenga que hacer, pero siempre desde la máxima urgencia democrática, que significa que no se puede permitir en nuestra sociedad que funcione simplemente el fake news, la noticia falsa o la manipulación informativa y, si es necesaria, en este caso, el acoso contra medios de comunicación o contra periodistas. Y desde luego estoy a su entera disposición para cualquier cuestión de estas o otra que necesite. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo no sé, José, si conocemos el dato en Segovia, si hay la solicitud con respecto a la ley de memoria democrática, algo que haya pendiente, no sé si alguna exhumación o algo pendiente con algún inmueble. Bueno, sí, siempre hay alguna cosa pendiente, efectivamente. Con respecto a memoria democrática, creo que el dato oficial, estoy intentando recordar con exactitud, creo que todavía hay 216 segovianos sin localizar, o sea, enterrados en cunetas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también con respecto a lo que estamos hablando, sigue habiendo todavía vestigios franquistas sin solucionar en nuestra provincia. Claro que lo sigue habiendo, y la ley de memoria democrática aprobada por el Congreso de los Diputados y que ya está en vigor todavía tiene que, digamos, expandirse y se tiene que utilizar, digamos, de alguna manera para poderlo salvar. Claro que lo hay todavía. Sí, porque si siguiera adelante la propuesta de la Junta de Castilla y León, se paralizaría todo el proceso, para que lo entendamos. Sí, a ver, es incompatible esta proposición de ley, o sea, el texto de esta proposición de ley que ha registrado el Partido Popular y Vox, que es una ley que llegaría a tener, en este caso, pues 20 artículos y luego tiene 5 disposición adicional,
transitoria y luego hay 1, 2, 3, 4 finales. Si esto entrara en vigor, evidentemente parte de la ley en vigor de memoria democrática no se podría utilizar en Castilla y León, no se podría, digamos, extender en Castilla y León. Por lo tanto, es contraria, esta ley es contraria a lo que la propia ley de memoria democrática ya establece. Y en este caso la comunidad autónoma podría poner medidas suplementarias, podría añadir, podría mejorar en su reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, pero nunca ir contraria a la ley. Por eso, antes me refería que esta ley no debería ni siquiera tramitarse, no debería ni siquiera de las Cortes de Castilla y León debatirse, debería de ser retirada porque es contrario a esta normativa de nuestro país, y segundo, si se llega a aprobar, desde luego irá al Tribunal Constitucional, y yo además estoy convencido, porque he leído el texto, que esta ley no tiene futuro. Simplemente lo único que tiene, ya digo, es la mordaza que supone Vox para el Partido Popular, y también el Partido Popular, que ya no se esconde, ya digo, ya es igual de ultraderecha que la ultraderecha, porque si no, no se le hubiese ocurrido con un documento que era el decreto, que además saben ustedes que se pactó incluso un comité de expertos que dirigía el exsecretario regional de Comisiones Obreras en Castilla y León, para poder ponerla en marcha, un acuerdo que hubo entre los dos grandes partidos políticos y socialmente también en el diálogo social, y se lo ha cargado de un plumazo el señor Mañuco, pero de un plumazo. Y además, como siempre, algo que permítame que lo diga una vez más, porque es tremendamente curioso. Tenemos un presidente en esta comunidad autónoma que pasó ya en su momento con el tema del aborto, si se acuerdan, solo hace declaraciones cuando pasan 10 o 12 días de los hechos que ellos mismos aportan, en este caso, en las Cortes. ¿Qué opina el presidente de Castilla y León de esto? Todavía no ha dicho nada. Y ha pasado ya una semana del registro en las Cortes de Castilla y León, que fue el día 26 de este documento, ¿no? Entonces, ¿qué opina el presidente de Castilla y León? Pasó lo mismo con el aborto. Y al igual que no pudieron en su momento, ni con el aborto, ni pudieron en su momento cambiar el relato de la realidad que supusieron 40 años de dictadura franquista en nuestro país, no lo van a conseguir ahora, desde luego, con las herramientas jurídicas y con las herramientas políticas que están, desde luego, al alcance y que utilizaremos para no permitirlo, porque sería retroceder. Y yo creo que en política, alguien que se presenta para intentar aportar a la gente no puede nunca presentarse para retroceder. Tiene que presentarse y tiene que hacer acciones políticas para avanzar, para mejorar el día a día de la gente. Así que lo contrario es, ya digo, es realmente antidemocrático, sinceramente. Ya digo, pero es muy curioso saber que el señor presidente de Castilla y León, esto seguramente no saldrá en muchos medios, porque es verdad que es muy curioso, pero nadie lo comenta. Yo lo digo porque además me llama poderosamente la atención. O sea, no es la primera vez, lo hace por estrategia. Nunca da la cara cuando su grupo parlamentario, y él es el presidente del grupo parlamentario, registra esto, o en su momento utilizó el famoso protocolo del aborto, ¿se acuerdan? Bueno, pues nunca da la cara. Deja pasar 8, 10, 11 días, cuando ya prácticamente el tema esté ya más que manoseado por todos los sitios, para luego, pues no sabremos qué dirá, pero seguramente pues algo sin mucho interés, ¿no? En fin, no quería dejar de decirlo porque a mí la verdad me llama poderosamente la atención, y creo que a una parte importante de la ciudadanía también, ¿no? Para eso es el presidente de Castilla y León, ¿no? Debería dar la cara y debería, en este caso, en esta proposición de ley, explicar cuál es su posicionamiento como presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Sí, hemos entrado después del PAS de la Semana Santa en el segundo trimestre del año que empezamos ayer, mes de abril, y quería una valoración un poco de la situación un poco actual con carácter nacional, con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, catalanas, europeas, etcétera, los casos de corrupción, etcétera. ¿Cuál es un poco su visión y su lectura, o una foto fija en el momento actual? Bueno, me gustaría decir, y lo digo de verdad, lo deseo, me gustaría decir que de la vuelta de la Semana Santa y de este cambio de trimestre serviría para realmente atender
yo creo que lo que intentamos algunos grupos parlamentarios, que es atender el día a día de la ciudadanía, ¿no? Las peticiones de la gente, pues seguramente, como antes refería, pues seguir en la senda del buen resultado económico de nuestra economía, por las medidas que se han tomado, por el plan de recuperación, transformación y resiliencia, con la llegada de fondos europeos. Me gustaría decir que en la agenda parlamentaria hay leyes ya registradas que se están tramitando y que espero que pronto vayan a su aprobación al Pleno para luego desviarlas al Senado y que terminen su tramitación parlamentaria. Pero lamentablemente sí, es verdad que yo creo que algunos están demasiado, yo diría, demasiado volcados en intentar seguir generando crispación, en seguir generando odio, en seguir, bueno, pues alimentando el resultado de lo que ya dijimos en verano, ¿no? Que no han sabido entender que no tenían capacidad de gobernar, que no tenían votos para gobernar y que hay un gobierno legítimo que toma decisiones, que intenta, bueno, pues aprobar en el Parlamento esas medidas y que intenta seguir avanzando en lo que decide la ciudadanía, ¿no? Con respecto a cómo se plantea, pues ya digo, me gustaría, bueno, pues soñar un poquito en alto y pensar que el Partido Popular ya va a aceptar de una vez por todas que es oposición durante 4 años más y se va a dedicar a atender las necesidades de la ciudadanía, porque también tiene pues responsabilidades como la renovación del Consejo General de Poder Judicial, más de 5 años sin renovar, y luego hablan de constitucionalismo, ¿no? Yo la verdad que cuando estoy sentado en el escaño y escucho la palabra constitucionalismo, cuando llevas 5 años tapando, provocando el incumplimiento de la Constitución, pues la verdad creo que debería generar al menos un poco de rubor, ¿no? Pero veo que no, que da exactamente igual, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues ayer se constituye en el Senado, hoy se constituye en el Congreso una comisión de investigación por el tema de todos los contratos de las mascarillas, como saben. Yo creo que aquí hay un tema que es muy fácil de explicar y yo creo que la gente lo entiende con absoluta normalidad, ¿no? Hay diferentes maneras de afrontar cuando existe un problema de corrupción, muy diferentes. Una manera es la de, desde luego, dotarse, como tiene el Partido Socialista, un código ético y unas normas internas que son tajantes, da igual quién lo haga, y otras que vemos enfrente de estos años que otros se han dedicado, por ejemplo, a dar martillazos a ordenadores para destruir pruebas, ¿no? Bueno, pues yo no entiendo por qué el Partido Popular no ha apoyado que se investiguen todos los contratos que ha habido en diferentes comunidades autónomas con respecto a la compra de material sanitario. ¿O es que solo quiere investigar algunos de los que le interese y no el total? Bueno, pues investiguemos todos. Veamos exactamente qué ha pasado. Y en aquella responsabilidad que exista, tómense medidas. Creo que es lo más adecuado para poder, digamos, demostrar a la sociedad, ya digo, que no somos ni mucho menos lo mismo. Y evidentemente, pues claro que nos asquea, y lo digo repetitivamente, nos asquea la corrupción, pero evidentemente lo que hay que hacer es, cuando llega, si llega, es acometer la fórmula de la limpieza. Y la limpieza es bajo el conocimiento y bajo la colaboración con la justicia, ¿no? Yo creo que eso es una gran diferencia de lo que estoy viendo estas semanas atrás con respecto a la actuación de unos y la actuación de otros, ¿no? Y claro, fíjense nosotros las medidas drásticas que se han tomado ya, incluso con personas que no están imputadas por responsabilidades políticas. Y en cambio vemos al Partido Popular que no se atreven ni en el Parlamento, ni el señor Feijóo a hablar de 2 personas, ni del señor Miguel Ángel Rodríguez, ni de la señora Ayuso. Ni siquiera lo mencionan. Cuando hemos visto durante estas semanas, bueno, pues todo lo que hemos leído y hemos visto y hemos comprobado con respecto al trabajo periodístico y al trabajo que hace también la agencia tributaria y la justicia, porque evidentemente la justicia también ha actuado en este caso, como saben, imputando a la pareja sentimental de la señora Ayuso y a la persona con la que convive en un piso que parece ser, los indicios así lo marcan, se sufragó con parte, digamos, de esa
350.000 euros que se ha defraudado a la hacienda pública de todos, ¿no? Lo tienen muy fácil. Tomen medidas, al igual que hemos hecho desde otras formaciones políticas, porque hay que tener, desde luego, tolerancia cero cuando se producen casos de estas características, ¿no? Así que ya digo, me gustaría, de verdad, que hubiese servido la Semana Santa y este parón de estos últimos días, pero bueno, vamos a verlo a partir de la semana que viene, que tenemos pleno. Esta semana, ya digo, hoy se constituye la comisión de investigación, mañana también hay otras comisiones en el Congreso, pero bueno, veremos a ver si ha cambiado la actitud o si simplemente seguimos viendo, bueno, pues un espectáculo en el que el último día, yo la verdad, hubo momentos que estuve a punto de marcharme del hemiciclo, porque ya es sobrepasar todos los límites. Pero hay un tema que quiero dejar bien claro. Me parece terrible que se diga que todos. No es cierto. No es cierto. A nosotros nos han acusado, a todos y cada uno de los diputados, nominalmente, nos han acusado de muchas barbaridades. Yo no he escuchado a ningún dirigente socialista decir que toda la bancada de otro grupo político sea corrupto o haga otro tipo de acciones ilegales. Yo no lo he escuchado. Por lo tanto, es injusto que la opinión pública se lleve la opinión de que somos todos iguales. No es cierto. No es cierto. Yo, desde luego, ya digo, la semana anterior, no esta de Semana Santa, sino la anterior, estuve a punto de marcharme del hemiciclo en alguna ocasión. Porque es lamentable, lamentable, que se llegue a acusar a todos simplemente por estar ahí sentados de delitos. Yo no sé cuál es el límite del Partido Popular. Nos señalaron en fotos, nos señalaron en redes sociales, ahora nos señalan en el Pleno del Congreso sin ninguna prueba. A todos y cada uno de los 120 diputados del Partido Socialista nos acusan de todos los males del mundo mundial. ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Porque yo creo que han llegado al límite de lo que digamos, políticamente se puede llegar a hacer, ¿no? Y ya digo, y mientras tanto, con esas acusaciones vemos que no toman medidas, ¿no? A mí me parece, desde luego, triste. Lo digo de verdad, me parece triste la situación, porque evidentemente yo no voy a negar, a mí personalmente me asquea la corrupción, lo digo claramente, venga donde venga, me asquea, pero hombre, yo creo que hay un límite de acusación, ¿no? Hay un límite, digamos, democrático para poderte someter, digamos, en un parlamento o ante la opinión pública en cuestiones que no tienen nada que ver. En fin. Muchas gracias.